A continuación, se explica la solución de un quinto ejercicio en el que se aplican las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Leamos lo que plantea el ejercicio. Dice: calcular la rapidez inicial o velocidad inicial en kilómetros sobre hora con la que ingresa un auto a línea de pits y recorre 400 metros con una aceleración de menos 0.35 metros sobre segundo cuadrado hasta detenerse. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre los ejercicios 1, 2, 3 y 4, donde se aplican las fórmulas de este movimiento. Primero, presentamos las imágenes y los datos que nos presentan en el problema. Esta es la línea de pits de un autódromo. Aquí se realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado debido a que ese movimiento es en línea recta y además presenta una aceleración, o sea, un cambio de velocidad constante. El planteamiento del problema nos pide que calculemos la rapidez inicial o velocidad inicial con la que ingresa el auto aquí en la cabecera de la línea de pits. También nos informa que ese auto recorre 400 metros y que la aceleración es de menos 0.35 metros sobre segundo cuadrado. Al tener la aceleración signo negativo, está indicando que la velocidad va disminuyendo en 0.35 metros de segundo en segundo. Como el auto debe de llegar a este punto para detenerse y recibir el abastecimiento de combustible y el cambio de llantas, en ese momento su rapidez final o velocidad final es de 0. En el problema no nos están dando los datos del tiempo. Para buscar la forma de solucionar este ejercicio, analicemos las tres fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la fórmula número 1 conocemos dos datos, pero desconocemos dos, o sea que se presentan dos incógnitas. Y para aplicar una fórmula se debe tener una sola incógnita, o sea, una sola variable desconocida. Esta fórmula en el momento no la podemos utilizar. Al observar la fórmula número 2 también tenemos dos datos desconocidos. Como se presentan dos incógnitas, tampoco se puede utilizar. Pero al observar la fórmula número 3, apreciamos que solamente tenemos una variable desconocida, o sea, una incógnita. Esta será la fórmula que podemos utilizar para resolver este ejercicio. Procedamos a aplicar la fórmula número 3. Para ello necesitamos averiguar la velocidad inicial o rapidez inicial. La debemos despejar y esto consiste en dejar esta variable sola en este miembro de la igualdad o de la ecuación, en el numerador y con signo positivo. Para los despejes utilizamos operaciones matemáticas que no alteren la igualdad de la ecuación. Empezamos aplicando la propiedad de la resta, la cual dice que si en ambos miembros de una ecuación o igualdad se restan dos variables o dos valores iguales, la ecuación no cambia. Esto lo hacemos con el fin de eliminar estas dos variables, quedando la fórmula que velocidad inicial o rapidez inicial al cuadrado es igual a esta diferencia de estas variables. Como ya tenemos la rapidez inicial despejada, podemos hacer los reemplazos. La rapidez final tiene un valor de 0. Este es el valor de la aceleración y aquí vamos a reemplazar el valor del desplazamiento o distancia. Al realizar las operaciones tenemos que este 0 no cuenta y la multiplicación
de estos dos signos da signo positivo y todo el producto entre estos tres valores nos da una rapidez inicial al cuadrado o velocidad inicial al cuadrado de más 280 metros por metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Aplicamos ahora la propiedad de la radicación. Si sometemos a una raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad, la ecuación no cambia. Resolvemos estas operaciones. Raíz cuadrada de la rapidez inicial o velocidad inicial al cuadrado es rapidez inicial a la 1 y la raíz cuadrada de este valor es 16.73 metros sobre segundo. Pero observemos que nos están pidiendo la rapidez inicial en kilómetros sobre hora. Por tal razón, este valor lo vamos a convertir a kilómetros sobre hora. Para ello, multiplicamos por un factor de conversión, constituido por una división entre dos unidades, los kilómetros y los metros. Los metros en el denominador para que puedan ser simplificados con estos metros del numerador, y un kilómetro es equivalente a 1000 metros. Se simplifican las unidades de metros y nos queda la unidad de longitud en kilómetros. A continuación, estos segundos los vamos a convertir a horas. Para ello, multiplicamos por otro factor de conversión, constituido por la división entre segundos y horas. Los segundos en el numerador para que puedan ser simplificados con estos segundos. Y una hora es equivalente a 3600 segundos. Se simplifican estas unidades y al realizar la operación obtenemos que estos metros sobre segundo son equivalentes a 60.2 kilómetros sobre hora. En conclusión, la rapidez inicial o velocidad inicial del auto cuando entra a la línea de pits es de 60 kilómetros sobre hora o 16.73 metros sobre segundo. Recorre los 400 metros de la línea de pits y lo hace con una aceleración de menos 0.35 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, va disminuyendo su velocidad en 0.35 metros de segundo en segundo hasta detenerse. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparece el enlace de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.